Saludos a sus amigos los Dandys. Esta es la historia de ese gran trío, los Dandys. Mi padre siempre le hacían esa pregunta, decían, bueno, ¿y ustedes por qué son trío? Trío de 4. Pues sí, porque en aquella época era eso. La época de los tríos, la mayoría de los tríos eran 3 elementos. Solamente los Dandys y los Tecolines usaron el cuarto elemento, que era el requinto, aparte, pero el requinto no hacía voz. Y lo particular para que sea un trío de aquella época era las 3 voces en armonía y el requinto. Pero en este caso los Dandys y los Tecolines usaron un cuarto elemento que únicamente tocaba el requinto, que en este caso era Armando Navarro, pero no cantaba. Y en el caso de los Tecolines, don Sergio Flores, que fue el que hizo ese gran estilo de los Tecolines, era el requinto, él no cantaba, pero eran las 3 voces. Por eso se les conoce como la época de los tríos. Y en sí, pues era un trío de 4, como decía mi padre. Y en aquella época era importantísimo vestir bien. Cada que platicaba yo con mi padre, que me contaba anécdotas, me remontaba yo a esa época. Y mi padre se le ponían brillosos los ojos porque era muy nostálgico, que él recordaba que salías a las 4 de la mañana y 5 y no te pasaba nada. México era muy seguro, había gente bien vestida, no se notaba mucho la pobreza. Era otro México, era un México hermoso. Mi papá decía que había cambiado mucho, que la nostalgia pues le llegaba mucho, pero yo me transporto a esa época y veo un México bohemio, un México donde había, en cada colonia, yo creo que cada noche había serenatas, de esas verdaderas serenatas que hoy ya no existen. Ahora que yo estoy en el lugar de mi padre, yo hago lo mismo que hacía él, segunda voz y armonía, y continúo con esta trayectoria importantísima. Se acabaron las serenatas. Ya no hay. Mi padre me decía que ellos iban a cualquier bar o a cualquier presentación que tenían en México, en el interior de la República, y siempre, al terminar, había serenatas. Siempre los contrataban para una serenata y llegaban y no nada más era una, llegaba otro señor, yo también quiero una serenata. Ibas al balcón, le cantabas a la novia y era hermosísimo. O sea, mi madre, simple y sencillamente, que gracias a Dios la tengo con vida, me cuenta que ella 3 veces le llevó serenata a mi padre, lo que los Dandys fueron a cantarle 3 veces. Bueno, cómo no iban a ir, ¿verdad? Pues tenía que mi padre que enamorarla, pero el México de aquella época era hermoso. Digo, yo me transporto, y cada que yo encuentro alguna persona que es de aquella época, que me platica, o que conoció a mi padre, que los conoció a ellos, me transporto a esa época y quiero platicar con esa persona, y me dice, yo los conocí, yo los vi en el Teatro Blanquita, los vi en el Teatro Lírico, en el Folis, no sé, en el Plaza Santa Cecilia, que ya no existe, y me transporto a esa época. Y la verdad es muy satisfactorio para mí estar siguiéndole los pasos a mi padre. Mi padre fue una persona profesional 100%, siempre dedicada a la música. Él murió en julio del 2008, en febrero del 2008 de ese mismo año, recibió por parte de la Asociación Nacional de Actores la medalla de oro, 50 años de carrera ininterrumpida. Él alcanzó a recibir esa medalla ya para julio ya estaba bastante enfermo, pero alcanzó a recibir su medalla, estaba sumamente satisfecho. La medalla también la acaba de recibir Armando Navarro. Son ya más de 50 años de carrera que tienen ellos. Y en el caso de mi padre, bueno, muy satisfecho porque recibió su medalla. Y esa medalla, pues, la compartió con todos nosotros. Yo quisiera más bien poder llegar a cumplir unos 25, 30 años en esta carrera tan hermosa que es la música, y más que cuando vamos al interior de la República, cuando viajamos a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica, la gente se acuerda mucho de esta música de los Dandys, de esos grandes éxitos, porque hay una anécdota muy importante que si ustedes pueden visitar la página de los Dandys, que es el sitio oficial de los Dandys, losdandys.com, hay un video ahí que tengo, que es un programa que con Verónica Castro, en aquellos programas importantes que hacía Verónica Castro, y está Pepe Jara y están los Dandys. Entonces Pepe Jara, Verónica Castro le pregunta que qué pasaba con los Dandys, y Pepe Jara contestó, no, ellos
Yo les tengo miedo a estos tipos, dice, porque donde se paran los dandies, cuidado, porque ellos, la misma gente les hace su repertorio. La misma gente va pidiendo Gema, ahora quiero 3 regalos, ahora quiero Eternamente. Y uno como artista pues tienes que hacer tu repertorio, tienes que cantar lo que tú crees que va a gustar. Los dandies no. Los dandies solita la gente va haciendo el repertorio. Y dijo, porque ellos tienen algo muy importante. Ellos tienen música de arraigo, ellos son de arraigo popular. Es el trío de mayor arraigo popular que hay en México. Y yo creo que no se equivocó. Los Panchos fueron conocidos mundialmente. Pero los dandies, si hay un trío de arraigo popular, son los dandies. Los dandies se metieron en el corazón de la gente. ¿Por qué? Yo creo que porque la gente que me está escuchando allá en aquellos lados de Estados Unidos, San Antonio, allá en el estado de Texas, conoce o recuerda ese México tan hermoso y lo puede ligar con la música de los dandies. Hay canciones que le llegaron a la gente hasta el corazón, como Gema. Gema es una canción que yo llego a algún restaurante, a algún bar, y siempre piden esa canción. Gema, o 3 regalos, o Cerca del Mar, Por Fin, Eternamente. Son grandes éxitos de ese trío. Y Pepe Jara dijo, aparte ellos tenían una voz que le llegaba a la gente. Era una voz como de pueblo, de sinfonola, de esas de arraigo. Y eso eran los dandies. Nunca fueron grandes músicos. Ellos no se dedicaron a otra cosa más que a la música. Ellos fueron dedicados al 100% a eso. Fueron bohemios de afición. Nunca fueron millonarios. Nadie de ellos es millonario. Pero yo creo que en el sentido de recibir el aplauso y el cariño de la gente sí lo fueron. Porque hoy en día yo que me dedico a esto, que sigo con el nombre de los dandies, recibo muchísimos aplausos, recibo mucha admiración de la gente por esa excelente carrera que hicieron ellos. Muy importantes son los dandies en la historia de la música en México.